Bueno, compis, vamos a empezar con este tutorial sobre cómo vamos a coser nuestras piezas de muñecas. Me habéis pedido muchas, teníais dudas y queríais saber cómo se cosen estas piezas que hacen tantas curvas, ¿vale? Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Primero os voy a presentar el prensatelas que yo utilizo. Es un prensatelas que se utiliza para patchwork. Es para coser vivos y para hacer pespuntes anchos. Se llama prensatelas de patchwork abierto. Es una de las formas de llamarlo, ¿vale? Porque en cada sitio se llama de una forma distinta. Entonces, como veis, al ser tan abierto, que también se le llama así, se llama prensatelas abierto, prensatelas de bordado abierto, prensatelas de patchwork abierto, pues lo que me permite es, ¿veis?, ver con toda claridad por dónde voy a pasar la aguja. Esto no lo hacen todos los prensatelas, suelen ser algunos mucho más cerrados de aquí y eso a lo mejor os va a dar un poco más de problema. Si tenéis probabilidad de tener este tipo de prensatelas, mucho mejor, porque tenéis toda la visibilidad del mundo, ¿vale? Yo no os voy a dar números de puntadas ni os voy a dar nada porque cada máquina es diferente. Lo que sí os digo es que pongáis un hilo de muy buena calidad y una aguja más o menos del número 80-90 para este tipo de tejido que yo voy a utilizar en esta ocasión, un tejido de algodón llamado Retor. No es elástico, es rígido. Y también la puntada más pequeña de vuestra máquina, en mi caso el número 3. Tenéis que tener en cuenta que esta puntada que vamos a dar después tiene que estar lo suficientemente fuerte como para resistir el relleno sin que se abra la costura, y el hilo tiene que ser también de muy buena calidad. Bien, colocamos nuestro prensatelas, encendemos nuestra máquina de coser y estamos preparadas para comenzar. Mirad, esta es la pierna que llamamos pierna humanizada. Es diferente a la que le ponemos la tapeta abajo. Esta vamos a coserla desde la parte del margen de costura, vamos a subir toda esta zona y vamos a terminar en esta parte de aquí, y aquí vamos a hacer un retroceso. Después haremos otro retroceso y vamos a dar toda la vuelta hasta finalizar en esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ver si podemos ver bien todas las puntadas. Siempre que empecéis a trabajar con máquinas de coser, primero bajáis aguja, sujetamos el tejido y bajamos prensatela, y a partir de ahí empezamos a coser. Mi máquina tiene una puntada de retroceso de 4 puntadas en plan automático, pero yo la he quitado para hacerlo como más ligero por si la vuestra no lo tiene, ¿vale? Por lo tanto la voy a poner manual. Damos un retroceso, y ahora cuando vayamos llegando a la zona de curva vamos a ir lo que yo le llamo bailando la tela. Vamos a mecer la tela para ir cogiéndole todos los contornos que nos vaya dando. Voy a intentar quitar esta mano para que lo veáis mejor. Cuando llegamos a la zona curva bajamos aguja, levantamos prensatela y giramos nuestro tejido. Muy poquito, porque si giramos mucho nos puede quedar, en vez de una media luna, nos puede quedar un pico, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta. Ahora seguimos cosiendo. Bajamos aguja, levantamos prensatela y giramos tejido. Y como veis, la aguja va justo por encima de todo el borde que yo tengo dibujado con el bolígrafo borrable. Bajamos, levantamos y volvemos a bajar, y siempre tenemos que tener la parte que está dibujada en el centro de esta abertura. Por eso tenemos una visión muy buena con este prensatelas. Y ahora daremos el retroceso.
¿Veis? Va justo por donde va marcado. No he querido ponerlo en otro color porque también así os dais cuenta y os fijáis. No he querido poner de otro color el hilo porque así os vais a dar cuenta mejor de cómo va quedando la puntada tan sumamente pequeñita, casi ni se aprecia. Bien, ahora llegados aquí vamos a saltar y vamos a hacer la parte de arriba. Bajamos aguja, bajamos prensa tela y hacemos la puntada de retroceso. Y ahora avanzamos. Clavamos aguja, levantamos prensa tela y giramos el tejido. Bien, pues ya tendríamos la pierna completamente cosida. Como veis, no me he salido del margen que yo tengo dibujado. De verdad, el prensatelas es muy bueno. Son prensatelas que no son muy caros y nos facilitan muchísimo el trabajo. Si os habéis dado cuenta, la máquina de coser ha ido muy despacio. Incluso si no tenéis mucho control con el pedal, os recomiendo que hagáis la puntada manual, que vayáis girando la rueda de vuestra máquina de coser antes de que os salga la costura completamente torcida, ¿vale? No tenemos que tener prisa. Cuando terminemos el trabajo estará terminado y ya está, pero lo importante es hacerlo bien. Bueno, ahora, según tenemos la pierna en esta posición, vamos a abrirla y vamos a juntar las dos costuras, la de arriba con la de abajo. Vamos a ayudarnos con un alfiler. Esto ya sabéis que yo suelo hacerlo traspaso por arriba, traspaso por abajo, y cuando me coincide está perfecta. Lo voy a marcar aquí y ahora con el bolígrafo borrable, aquí tenemos una marca de bolígrafo recto, pero los pies hacen medias lunas y se la vamos a hacer. Mirad, si esta parte nos va recta, aquí vamos a hacerle una media luna pequeñita, así. No sé si la veis, creo que sí, que la estáis viendo. Y a esta parte de aquí vamos a hacerle igual, otra media luna, y así vamos a dibujarle el pie. Y ahora vamos a coser esta parte. Y listo, ya está cosida. Ahora solo nos queda recortar el exceso de costura y la tendríamos preparada para dar la vuelta. Si queréis, vamos a hacer un bracito, por si acaso queréis ver cómo se hace en la parte de curva de la mano y del dedito, pero como veis es muy fácil, muy sencillito. Lo único es seguir la línea que tenemos marcada. Por eso es importante que el patrón esté perfecto, porque así, de esta forma, el patrón va a salir exactamente igual que el que yo os he compartido. Si modificamos la parte de arriba, bueno, es que no ha salido más recta, es que al final no sale. Hay que hacerlo igual, y para hacerlo igual lo mejor es seguir el trazo del patrón. Bien, mirad, vamos a coser el brazo. Vamos a empezar por la parte de arriba. Por aquí vamos a hacer un retroceso y vamos a dar toda la vuelta y vamos a finalizar aquí.
La parte de los deditos prácticamente se hacen, como os estaba comentando antes, con la máquina a mano, porque es muy pequeñita esta curvatura y hay que hacerla bien, si no nos puede quedar fatal en forma de pico y eso no es lo que queremos. Vamos a coserlo con toda la paciencia del mundo. Bien, vamos a empezar a coser el bracito. Tanto el hilo de la aguja como el hilo de la canilla siempre hacia atrás y por debajo del prensatelas, ¿vale? Vamos a clavar la aguja, bajamos prensatelas y damos un par de puntos de sujeción o de retroceso. Bien, aquí ya empezamos en la zona curva de la parte alta del bracito. Hacemos igual, vamos a levantar prensatelas y vamos a girar un poquito nuestra aguja. Bajamos aguja, levantamos prensatelas, giramos un poquito más nuestra tela, nuestro tejido. Clavamos aguja, levantamos y ahora ya nos venimos a hacer todo nuestro trayecto. Bien, pues igual levantamos prensatelas y ahora vamos a hacer la parte del dedito. Aquí ya se nos empieza a complicar, ya es la parte redondita. Vamos a levantar y a girar un poquito, aquí sin prisa, volvemos a bajar nuestra aguja y vamos a levantar el prensatela otro poquito. Y ahora vamos a hacer la parte de la palma de la mano. Bajamos, giramos y vamos girando. No sé si así lo veréis mejor. Levantamos, seguimos girando. Y ya hemos llegado a la zona de la muñeca. Vamos a hacer el codo. Y listo. Mirad, el brazo terminado. ¿Veis? La zona del dedito está perfectamente por donde va marcado mi patrón. No sé si así lo veréis mejor. Y veis por la parte de atrás, se ve perfectamente por donde han pasado los pespuntes. La verdad es que es muy fácil, ya os digo, si tenemos las herramientas adecuadas. Bueno, pues esto creo que es la zona más complicada de la costura, los bracitos y las piernas. Bueno, compis, vamos a hacer nuestra primera orejilla de muñeca, a ver cómo nos sale. Mirad, en el patrón os voy a dejar todas estas marcas y vamos a coser justo desde aquí, desde donde tenemos la última marca seguida, vamos a dar toda la vuelta hasta el final, porque en realidad la oreja es este trocito nada más, ¿vale? Entonces vamos a coser desde justo aquí abajo, vamos a dar la vuelta y vamos a rematar aquí. Vamos a poner nuestro hilo hacia detrás y por debajo del prensatelas bajamos aguja. Vamos a dar nuestros puntos de sujeción o puntos de remate, ¿vale? Vamos a darle la vuelta poquito a poquito. Seguimos girando.
y seguimos girando. Bien, pues ya tendríamos la orejita terminada, ¿veis? Se hace, la verdad es que se hace bastante rápido. Lo único que tenemos que tener es mucho cuidado. Ahora vamos a quitarle los hilillos, le vamos a recortar el exceso de costura, vamos a cortar justo por aquí y ya podremos darle la vuelta para colocarla a la muñequita. Bueno, pues mirad, vamos a coser la cabeza y vamos a coserla solo girando. Esto va a ser súper rápido porque aquí no tenemos ningún tipo de curva, es un círculo, ¿vale? Y esto es simplemente dar la vuelta al tejido. Nuestro hilo para atrás, bajamos aguja, bajamos prensa tela y a bailar la tela. Vamos allá. Listo, cosida nuestra cabecilla, habéis visto en un momento. Ahora vamos a coser el cuerpo. El cuerpo vamos a dejar abierta la parte de arriba del cuello y vamos a coser todo el contorno. Vamos a empezar por un lado, daremos toda la vuelta y finalizaremos. Vamos a hacer exactamente igual. Vamos a poner un retroceso. Y hacia adelante. Bien, hemos llegado a la altura del hombro. Bajamos nuestra aguja, levantamos prensa tela y giramos el tejido. Y siempre tendremos que ver nuestro dibujo de bolígrafo en el centro del prensatelas, ¿vale? Vamos allá. Bajamos, giramos y quitamos un poco la tensión de que no se nos arrugue mucho, que no nos salgan vuelos, que eso queda muy feo. Y listo, pues ya tenemos preparado todas las piezas de la muñeca para empezar a coser. A mí me queda por coser una orejita, un bracito y una pierna, pero ya lo haré yo a mi aire, ¿vale? Esta ha sido la forma en la que yo coso las piezas de la muñeca. Espero que os haya gustado, espero que os sirva de ayuda y ahora vamos al siguiente paso, que va a ser rellenar la muñeca.